¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo conversatorio con los medios. Esta vez en los medios digitales nos acompaña Pavel Muñoz. Tal vez lo reconozcan, está aquí al lado mío. Él ha sido asambleísta, líder político y hoy está buscando reelección. No sabemos por qué, vamos a tratar de averiguarlo. Alguna motivación debe tener, digo yo no lo haría, pero él insiste en buscar una curul en esta asamblea que va a ser una asamblea distinta a la última asamblea y vamos a hablar de ese y muchos otros temas, pero primero saludemos con nuestro invitado Pavel. Qué gusto estar contigo aquí. Me gustaría verte más seguido, pero no somos amigos, no tengo ni siquiera tu teléfono. Bueno, ahora te lo doy, Kiki, el gusto realmente es mío. Un saludo para toda la gente que nos puede ver y escuchar. Un saludo para esta iniciativa que me parece que es fundamental. Vamos a poder conversar contigo y 4 medios más. Y vamos a ir desarrollando seguramente estas preguntas que yo también estoy buscando respuesta aquí, que por qué estoy buscando la reelección. Mi respuesta inmediata fue no, quería poner las luces de parqueo, pero también siento que estamos atravesando por un país con circunstancias muy complicadas y creo que si podemos poner nuestro granito de arena, para eso estamos, Quique. Sí, porque la política es como una piscina, ¿no? Yo he escuchado esta teoría muchas veces. El líder político no busca el puesto, no busca la curul, no busca la presidencia, no, es otra fuerza popular, es una cosa, una energía rara que lo empuja, ¿no? Muchas veces el líder no quiere. Bueno, Lenin Moreno es un mal ejemplo, él nunca quiso, pero por otras razones. Bueno, vamos a investigar quién nos acompaña este día, hoy sábado. Pueden estar viendo este conversatorio otro día, pero se está emitiendo sábado. Nos acompañan de Radio La Calle Juan Carlos Cabezas, también está con nosotros de Hechos Ecuador Rosa Díaz, Paul Romero de La Trinchera y desde la Argentina Augusto Taglioni de La Política Online, a quien le agradecemos su presencia. Vamos a conversar unos minutos con Pavel, cada uno recibirá un tiempo específico y bueno, yo les voy avisando cuando el tiempo se les vaya acabando. Pueden conversar con Pavel del amor, de lo que ustedes quieran, no hay ninguna restricción de ningún tema. Y vamos a arrancar con Juan Carlos. Juan Carlos, espero que te haya servido la siesta que te echaste y pues que ya estés repuesto. Te dejo con Pavel para que le preguntes todo lo que quieras en los próximos minutos. Así es, Quique, siempre una siesta también ayuda a refrescar las ideas, sobre todo cuando vamos a compartir con otros colegas y también, lógicamente, con el candidato asambleísta Pavel Muñoz y contigo mismo, Quique, te tengo un gran aprecio y gracias por la invitación. Quiero conversar ya con Pavel. Quisiera un poco, Pavel, que nos hagas una lectura crítica. Es chévere poder hablar así, sin tanto acartonamiento, sin tantas lecturas formateadas. ¿Cómo lo viste Andrés Arauz en el debate? ¿Qué no hizo de lo que a lo mejor tú le dijiste hazlo? ¿Qué le faltó decir? Hagamos una lectura crítica porque creo que es un candidato que tiene opciones, que tiene una posibilidad de ser presidente de la República muy cierta y efectiva. ¿Qué debe mejorar? ¿Cómo tú que estás más cerca, evidentemente, que nosotros, qué le podrías decir? ¿Qué viste de él en el debate y de aquí en adelante qué cosas tiene que seguir mejorando el candidato Andrés Arauz? Primero, Juan Carlos, te mando un abrazo. Sabes del aprecio que hay en lo personal, pero el cariño que le tengo a Radio La Calle. Debería decirte, Quique, que yo tuve mi programa Frecuencia Política un tiempo en Radio La Calle, así que le tengo un aprecio particular. Y efectivamente, digamos que bueno que podamos conversar así, fuera de formatos, rompiendo los esquemas. Y la pregunta que haces es una pregunta muy interesante. Y quiero ser muy puntual también para tener más tiempo de poder conversar y que ustedes puedan hacer más preguntas. Yo te diría que el resultado final es que Andrés Arauz ganó el debate, mostró que es el candidato más preparado y que los otros 15 son, desde mi punto de vista, al menos la gran mayoría, candidatos muy mediocres. Podrías rescatar ahí unos 2 o 3 que, siendo mediocres, me parece que tienen más posibilidades electorales. Y esto te lleva seguramente a una reflexión. ¿Es pertinente que tengas una papeleta de 16 candidatos? ¿Qué le pasa a la democracia cuando tienes una papeleta tan grande? Pero esta es la primera idea. La segunda idea te diría que no me gustó mucho el día sábado, cómo estuvo, digamos, el desempeño de Andrés, pero creo que la sacó del estadio el día domingo. ¿Por qué te diría? Porque el día sábado también creo que ganamos el debate, pero esto es tal vez como el fútbol, ¿no? Creo que teníamos con él un gran equipo y al frente teníamos un equipo muy mediocre.
Ganamos el partido, seguramente 1-2-0, pero creo que el rival era tan malo que pudimos golear, lo que pasó al día siguiente. Ganamos por goleada y esto seguramente se explica por el ambiente. Estoy seguro, no he conversado con Andrés de las particularidades, habría que ver el tras cámaras y estoy seguro que era un ambiente tenso. Estoy seguro que todos los candidatos estaban, digamos, adaptándose al formato. Evidentemente solo uno comete la payasada de decir que le han puesto escapolamina en el café, pero un Andrés Arauz aplomado el día domingo sobre todo, contestando a 5 candidatos, o sea, a 7, perdón, en ese momento, que si yo me imagino esto, ¿no? Les preguntaban, señor, ¿cuál es su propuesta? Y su respuesta era atacar a Arauz. Y el pueblo ecuatoriano no vive de que tú le ataques a Arauz, a la Revolución Ciudadana, quiere conocer propuestas y creo que al final del día Andrés ganó claramente ese debate por ser el candidato más preparado. Hay un conjunto de atributos ahí, la juventud, la experiencia, la capacidad, y el día domingo, ¿no es cierto?, junto a un aplomo importante y el apoyo de la gente que lo había expresado desde el día sábado, de largo ganó el debate. ¿Puedo hacer una repregunta, Quique? Claro, Juan Carlos, tienes 10 minutos, ya te has comido 3, todavía te sobran 7. ¿Dónde estabas tú, Pavel, en el debate y tenías ese acceso directo al candidato para cualquier tipo de información, en primer lugar? Y segundo, es importante evitar que los candidatos entren en estos círculos de poder donde están generalmente asesores que nadie sabe luego de dónde salen, pero se vuelven tan importantes que luego hay que pedirles permiso a ellos para hablar con el candidato. ¿Cómo evitar que Andrés Arauz lo empiecen a acercar, empiezan a aparecer círculos alrededor de Andrés Arauz? No pase lo que en algún momento pasó en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Eso en política se da mucho, Juan Carlos. Te construyen círculos, te construyen burbujas. Yo creo que ahí la sapiencia está en el político. Si tú te dejas, si tú crees que el mundo que ves o que tienes afuera es exactamente el que te dice tu círculo cercano, estás perdido. Tienes que salir, tienes que ver, tienes que contactarte con la gente, tienes que escuchar mucho, tienes que ser autocrítico, no creer que todo lo que estás haciendo siempre lo vas a hacer bien. Y me parece que en este momento Andrés también tiene esa predisposición. Pero esto yo creo que es un mal que está presente en la política y sabrá el candidato romper ese círculo. Debe saber el político, ya peor aún si es que es funcionario, romper ese círculo. Creo, por ejemplo, que Correa hacía mucho eso, ¿no? Imagínate todos los círculos, todas las burbujas que se querrán construir alrededor del presidente de la República. Pero un Correa que tenía una sabatina que contactaba con la gente, donde en la mañana salía a hacer ciclismo y se iba a comer a cualquier sitio que se le ocurra, digamos, en los agachaditos, en un chiringuito, ¿no es cierto? Podía tener el contacto con la gente y seguramente le daba una mejor conexión con las expectativas ciudadanas. Acuérdate de un Correa, yo estuve alguna vez presente en una visita, paró en un centro de salud, conoció el centro de salud, hizo un montón de preguntas y dijo, bueno, ¿y esa puerta que está cerrada qué es? Le dijeron el baño. No tienes idea cómo se puso, digamos, de enérgico, si quieres, en decir, ¿cómo puede ser que el centro de salud que está abierto para la ciudadanía tenga cerrada la puerta del baño? Ese tipo de liderazgo es el que creo que necesitamos. En el debate particularmente, yo hubiera podido mandarle un mensaje a Andrés, pero también ahí está la disciplina de uno. Hubiera sido absolutamente impertinente mandarle un mensaje, darle opinión, porque hay que tener también disciplina en esto. Había un equipo que trabajaba contenidos, los candidatos me parece que pudieron llevar solamente 3 personas y ya a hacer, y ahí tú tienes que saber que tienes un canal. Si tienes una idea, le pasas al equipo de contenidos y el equipo de contenidos canaliza para que solo uno le hable al candidato. Así que estas seguramente son cosas que se van organizando y la experiencia que te va dando el quehacer político. Insisto, creo que en ese sentido Andrés también lo pudo hacer muy bien y no dejarse contaminar de las apreciaciones. Yo creo que va por aquí, yo creo que va para acá. Hay un momento donde un candidato tiene que tomar una opción. ¿Voy a ir por aquí? Ok, me sostengo disciplinadamente sobre eso. Si después sientes que falles, tienes que evidentemente corregir, pero tampoco puedes, ¿no es cierto?, estar abierto a todas las críticas, a todos los comentarios, porque te volverías loco. ¿Cómo inicia el día Pavel Muñoz cuando tiene que hacer campaña? ¿Cuál es su primer pensamiento? Si no es el mismo, cuéntenos diversos pensamientos que tenga, porque al iniciar el día uno a veces define la calidad que va a tener ese día. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué tuvo el pensamiento el día de hoy, por ejemplo? A ver, siendo absolutamente sincero, estos últimos días son qué pereza, estoy cansado. Hemos tenido una agenda súper, digamos, copada, de mucho ajetreo,
pero inmediatamente sabes que tienes que contaminarte de un ambiente propositivo. Están faltando 17 días para cerrar la campaña y en este momento no hay espacio para cansarse, no hay espacio para decir esto ya lo hice, lo que fuera. Un candidato tiene que ser disciplinado también, así que eso es lo primero que pasa. Y lo segundo es prepararme inmediatamente para entrevistas. Te cierro así, Juan Carlos. Más o menos nuestro día está copado de la siguiente forma. La primera franja de la mañana, entrevistas. La segunda franja de la mañana, contactos con organizaciones, reuniones con colectivos. Luego, de alguna u otra manera, revisar qué es lo que se puede poner en redes sociales, cómo están operando las redes sociales. Si puedes almorzar con algún sector social también sería lo mejor. Y en la tarde te dedicas mucho a caminatas y a caravanas. Este trajín se repite prácticamente todos los días de la campaña. Y hay espacios como que me tiene muy feliz y que puedo conversar con 5 personas que respeto mucho. Tienes 2 minutos, Juan Carlos, por favor, aprovéchalos al máximo. Igualmente, gracias, Quique. ¿Cuál mensaje darías tú para los emprendedores, para la gente, emprendedores de emergencia? Te cuento que yo tuve que hacer algo en ese estilo. Quique lo sabe muy bien porque él me compraba batidos a mí, te cuento, batidos verdes y demás, yo le vendía al Quique. Y realmente lo tuve que hacer por la necesidad económica. ¿Qué mensaje darle a la gente que se encuentra todavía buscando esa oportunidad económica, que gana 100, $200 al mes con las justas, que igual sigue sin alcanzar, sin una estrategia económica de crecimiento real? ¿Qué le podemos decir a toda esa gente que está pasando por esas circunstancias? Pregunta compleja, pero yo te diría que lo primero es que yo comparto la situación de pesar que tiene la mayoría del pueblo ecuatoriano. Yo suelo sostener que el mundo vive una pandemia del COVID-19 y el Ecuador vive una catástrofe provocada por el morenovirus. Así que lo que está pasando en Ecuador es una cosa multiplicada de lo que pasa en otras latitudes del mundo. No tienes incluso lo que funcionó en los años 99-2000, que fue una válvula de escape con el tema de la migración. Así que todos estamos y todos están, ¿no es cierto?, buscando cómo salvar el día a día, cómo darle mejores expectativas a su bienestar personal y el bienestar de su familia. Y le diría a los emprendedores lo mismo que le diría al país entero. Tenemos una situación muy dura, este año va a ser bastante complejo, pero tal vez es cuando más debemos tener expectativas de recuperar lo que nosotros decimos: trabajo, futuro y bienestar, dignidad. Y esto es fundamental. Y ahí es cuando, en cambio, el terreno político va a ser determinante. Yo creo que la expectativa o la vacuna para este morenovirus es democrática, está en las elecciones, está con Andrés Arauz como candidato y próximo presidente de la República, y para que la gente no se confunda, es fundamental que Andrés llegue con su equipo completo. Por lo tanto, que podamos llegar la mayor cantidad de asambleístas a acompañarle en una tarea de gobierno que va a ser muy difícil, creo que es lo que en este momento los ecuatorianos deberíamos hacer. Así que, puesto en términos campañeros, le diría: esperanza, lo vamos a lograr el 7 de febrero con todito uno. No te vayas, Juan Carlos, porque al final tenemos una última rondita de preguntas para Pavel. Yo quería preguntarte sobre el estado de ánimo de un asambleísta que sale de un proceso legislativo donde la reputación de la asamblea como institución está por los suelos. ¿Cómo te juega eso en contra al momento de tú ver tu trabajo y levantarte todas las mañanas, ir a la asamblea? ¿Qué efecto psicológico has sentido al respecto? ¿Fiebre, algo, no? Fiebre, malestar, dolor de cuerpo, a ratos, digamos, incomodidad con el ambiente de la asamblea, pero aquí que hay un balance, ¿no es cierto? Por un lado, yo soy crítico de la asamblea en la que participo, y esto termina cayéndome a mí mismo. Es una crítica, ¿no es cierto?, que también me golpea a mí. Es una asamblea muy mediocre, es una asamblea muy mal manejada. También hay que decirle a la ciudadanía que lo que ve de problemas en la asamblea no están provocados por los 137 asambleístas. Creo que la gran mayoría de esos problemas están provocados por una mala administración de la asamblea. Y fíjate que deberíamos haber tenido 2 presidentes de la asamblea, y si hacían bien las cosas, incluso el primer presidente hubiera podido reelegirse. Pero hemos pasado por Pepe Serrano, por Elizabeth Cabezas, por César Litardo. Esto te devela inestabilidad y te devela mal manejo. Pero en cambio, por el otro lado, Quique, lo que balancea el antídoto frente a eso es saberte que tú y tus compañeros, nosotros somos 30 asambleístas de la Revolución Ciudadana, con defectos y con errores, hemos tenido un desempeño, yo diría que muy bien valorado por la ciudadanía. Y para eso pongo 2 ejemplos concretos. Fíjate,
que una compañera mía como Amapola Naranjo tuvo la valentía, porque esto hay que tener en un proceso de tanta persecución política, la valentía de ponerle un juicio político a María Paula Romo cuando tienes los hechos de octubre con el resultado que tienes. 11 muertos, más de 1.400 detenidos, más de 1.400 heridos. Mi propia bancada le puso el planteamiento de destitución a Daniel Mendoza, que es este que terminó jugando con el reparto de los hospitales, o Eliseo Azuero. Opusimos 2 juicios políticos a un vergonzoso ex ministro de Economía y Finanzas que dijo que no había plata cuando la gente le tiraban un cartón en Guayaquil para que entierren a sus fallecidos y pagaron $2.000 millones de deuda afuera. O, por el otro lado, en términos de cambio de legislación, no votamos por la ley humanitaria, eso te da fuerza. Yo puedo ir, Quique, y esto te digo con total confianza, yo puedo ir a los sectores más populares de las parroquias en las que estoy trabajando y primero me reciben y segundo tengo la posibilidad de verles a los ojos, a la cara y decirles: lo que ustedes me pidieron que haga, yo he hecho y no les he fallado. Y finalmente, en mi caso particular, creo que también he estado presto a presentar iniciativas legales. Por ejemplo, una para tener más recursos en salud y en educación. Presenté una alternativa a la ley humanitaria antes de que presentara Moreno, pero claro, no me pararon bola porque mi planteamiento hacía que se peleen con sus amiguis, los dueños de los bancos. O la ley de protección la ley de protección y promoción social que presento hoy día. Así que te bajoneas por el un lado, pero logras compensar cuando sientes que también lo has hecho bien. Se te da un poquito de micrófono y también te vas de largo, ¿no? Oye, es el defecto de nosotros. Sí, por lo de la ley humanitaria, si hubieras votado a favor, yo tampoco estuviera aquí sentado. Vamos con Rosa Díaz de Hechos de Ecuador. Tienes 10 minutos, Rosa, para entrevistarte con Pavel Muñoz, es todo tuyo. Por favor, me devuelves igualito, ¿ya? ¿Qué tal, estimado Pavel? Qué gusto. Hace algún tiempo estuviste por la provincia de Loja y estábamos conversando sobre el proceso de la Revolución Ciudadana y las afectaciones que había tenido dentro de las bases. Yo sí quisiera ser la voz de muchas bases revolucionarias que vienen formándose, una joven que ha venido también construyéndose y viendo lo que pasaba dentro del país, Pavel, cuando el economista Rafael Correa cogió un país devastado, en el cual ingresaste tú ya dentro de este proceso. Pero ahora, ¿cómo llegar a la juventud? Escuchamos jóvenes y el día de ayer estaba en un conversatorio con jóvenes y hablaban sobre los tiktokeros de ahora, toda la burla que se tiene de los políticos. Pero ¿cómo llegar a la juventud realmente para que se involucre en la política? Primero, Rosa, te mando un saludo, un abrazo también para la gente de Hechos de Ecuador y decirte que haces una pregunta de profunda reflexión. Mira, primero creo que hay que revalorar el sentido de la política. Algunos autores hace algún tiempo ya decían repolitizar a la política. La política te sirve para 2 cosas, para establecer consensos, incluso con tus adversarios, y para establecer disensos también con esos adversarios. Pero lo que viene pasando a nivel no solamente ecuatoriano, latinoamericano, sino mundial, y a los jóvenes que les interese esto, Quique, por ejemplo, me parece que también es de los que suele ver algunos documentales, por ejemplo, qué sé yo, en Netflix o cosas así, te das cuenta que en el mundo está pasando un fenómeno de altísima polarización de nuestras sociedades, ¿ya? Antes tú podías decir A y respetabas a quien decía B. Hoy, ¿no es cierto?, dices yo defiendo a A y el otro está dispuesto casi a matarte, ¿no es cierto?, por defender a B. ¿Cuánto en esto están colaborando las redes sociales? Me parece que ahí hay toda una reflexión en múltiples ámbitos, en la psicología, en la sociología, en la economía, pero hay un escenario muy complicado. Segundo, de las cosas que yo más critico de Moreno es haber generado a la política como un escenario de enfrentamiento entre enemigos. Y esto no es así, no debería ser así. Yo, por ejemplo, a todos mis adversarios políticos los veo como adversarios, no como enemigos. Pero en cambio sí se ha construido un escenario donde la política, ¿no es cierto?, se ve como una arena pestilente. Finalmente, Moreno también ha generado una cosa que desde mi punto de vista es totalmente reprochable. Una estigmatización de quien está en la política. Estás en la política, entonces eres vago, corrupto, lo que fuera. Eres funcionario público, esto es lo más doloroso, eres funcionario público y eres pipón, vives del resto y no haces nada. Perdiendo de vista que el funcionario público, por ejemplo, es ese maestro, esa maestra que educa a nuestros hijos, que el funcionario público también es doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras que cuidan de nuestra salud. Así que me parece que ahí han hecho una cosa totalmente terrible. Y finalmente hay una banalización también de la política, de la que
hay todo un debate, ¿no? A veces terminas contaminándote un poquito. Espero yo no terminar creyendo que ser tiktokero ya debería ser el fundamento para que te voten. No, no, porque yo haga un lindo TikTok ya deberían darme mi voto. A mí deberían darme mi voto y le pido a la ciudadanía. Si yo le hago un TikTok y les digo voten por eso por mí, no, no voten por mí. Por mí voten porque les diga pienso hacer A, B, C y D, porque debemos plantear propuestas. Así que mientras utilicemos las redes sociales como un mecanismo de comunicación constructiva, perfecto. Pero si utilizamos, como utilizan algunos, las redes sociales para banalizar la política y creer que eso ya es un fundamento para que te puedan votar, creo que están totalmente equivocados. Estimado Pavel, pero también hemos escuchado lo que tú dices, de que nos voten por hacer, lo mismo que pasa en la judicialización de la política, que se persiga los delitos, más no las personas. Pero dentro de este proceso que ahora observamos de odio político, de obstaculización de la política, de obstaculización del progresismo, no solo en el país, sino también en Latinoamérica, existe esa disidencia de que los jóvenes ya no se quieren involucrar, porque muchos ofrecen y poco dan. Escuchaba ayer yo a algunas personas que decían, yo tengo miedo que vuelva a pasar lo mismo con Andrés Arauz, que nos vuelva a hacer lo mismo, decían muchas personas, lo mismo que pasó con Lenín Moreno. Y al respecto de tu candidatura nuevamente, estamos en una asamblea que tiene al menos de 2% de aceptación. Son pocos los candidatos que nuevamente se reeligen y que posiblemente cuentan con la aceptación de la ciudadanía. Un César Litardo que realmente debería dar vergüenza, y te lo digo así de manera directa, debería dar vergüenza que se reelija cuando no ha hecho nada por el pueblo. Pero ya dentro de esa perspectiva, ¿cómo creer nuevamente? ¿Cómo decirle a la ciudadanía que crea nuevamente? Porque la ciudadanía está convencida de que no van a hacer nada, no han hecho nada y que posiblemente no vayan a hacer nada de aquí en adelante. Hay varias preguntas en tu pregunta, Rosa, y me obliga, digamos, a diseccionar y a ser muy preciso y ojalá no olvidarme algunas de ellas. Primero, yo lo que suelo decir a los jóvenes, hagan política. Hagan política porque si ustedes no la hacen, alguien la va a hacer por ustedes. ¿Qué significa hacer política? Alguien diría, entonces ya mañana tengo que hacerme candidato. No, significa, por ejemplo, enterarte bien qué están planteando los candidatos. Significa mirar críticamente el debate y decir, a ver, pasar del TikTok, ¿no es cierto?, a una posición más reflexiva. ¿Qué dijo Andrés Arauz? ¿Qué dijo Guillermo Lasso? ¿Qué dijo Yacu Pérez? ¿Por qué yo creo que Andrés Arauz es el mejor candidato? Esto está planteando. El señalamiento que hace para recuperar las expectativas de los jóvenes es más importante. En cambio, si piensas en Guillermo Lasso y le preguntan cómo va a solucionar usted el problema de desnutrición y te dice cerrando la Secretaría de Educación Superior, es como para el plop, ¿no? Te caes para atrás y dices, bueno, pero este tipo ¿en qué está pensando? Sin darse cuenta que tú puedes hacer todo con la una mano para dar nutrición a los niños, pero mientras no tengas, por decirte algo, agua potable, ¿no es cierto?, todo lo que haces en alimentación se te va porque tienen problemas de diarrea, de parasitosis y lo que quieras. Entonces, esa es una forma de hacer política. No necesariamente participar en ella, sino ser reflexivo en ella. Segundo, el tema de Andrés Arauz, puede ser un Evo Moreno, va a traicionar, no va a traicionar. Yo ahí te daría dos respuestas para ser sencillo, digamos. La primera es que si Andrés fuera traicionario, hubiera traicionado. Andrés ha tenido estos 4 años también y ha sido parte del proceso de persecución política, porque les digo a los 5 que estamos aquí conversando, con total sinceridad, el tema de la persecución política no es una muletilla que nos hemos inventado para generar adhesión con la ciudadanía. 30 asambleístas, tenemos más de 300 indagatorias en la Contraloría. Una sola persona como es Rafael Correa, me parece que ya en su número 39, indagación penal. Entonces, una barbaridad. Tú dices, algo está mal, algo no está funcionando bien. Y cuando te metes a los medios, digamos, convencionales, a los medios absolutamente comerciales, operan así, ¿no? Mañana te dicen, Pepito Pérez está acusado de corrupción. Después de 3 meses a Pepito Pérez no le comprobaron nada, pero los medios jamás darán la segunda noticia de decir, Pepito Pérez resultó inocente. También juegan, ¿no es cierto?, a desprestigiar a la política. Y la segunda cosa que te diría sobre el tema de Andrés Arauz es que el único antídoto para que ni él, ni yo, ni nadie de los que estamos candidatos no se nos ocurra caer en este elemento de traición es tener un pueblo movilizado y organizado.
Al final del día yo estaré pendiente para que me jalen la oreja mis votantes y me digan, a ver, señor Muñoz, usted vino acá en la ruralidad del país, nos planteó ABC, nos dijo que había que votar por usted en la lista 1 y ahora nos está fallando. Necesitamos evidentemente una ciudadanía también organizada. Y vuelvo sobre el tema del desprestigio. Primero, a nivel mundial, las asambleas tienen desprestigio. Segundo, esta asamblea se ha ganado su desprestigio porque ha hecho mal el trabajo, fundamentalmente gente que lidera como César Litardo. Pero tercero, creo que hay que decirle a la ciudadanía también, mire, estos 30 asambleístas hemos hecho, no una maravilla, pero sí hemos hecho lo que le dijimos a la gente y lo que nuestros mandantes nos pidieron, y por eso creo que revaloramos nuestro trabajo. Tienes una pregunta más, Rosa, que te quedan solamente 2 minutos, ¿ya? Ya, es que Pavel mucho se adueña del micrófono. Te comento, estimado Pavel, dentro ya de este proceso, y tú mencionaste algo importantísimo, la fiscalización, generar en el ciudadano que sea fiscalizador de lo que los asambleístas vienen a ofrecernos. El candidato viene, toca la puerta, y yo tengo presente que tenemos que tener 3 cosas claras. Saber por quién no votar, los nefastos de siempre. Votar por un proyecto político viable y sustentable para el país, pero también saber quiénes vienen a tocar la puerta. Posiblemente muchos que están con un proyecto viable y sustentable son nefastos del pasado, que ahora se dicen más revolucionarios que el Che Guevara. Tener mucho cuidado también con eso, la ciudadanía. Y dentro de esto, ¿cómo hacer que el ciudadano entre a ser fiscalizador y poder alar la oreja, como tú lo mencionabas? Darle esa confianza al ciudadano. Es que también me haces 4 preguntas en una, entonces me obligas a extenderme un poco. A ver, muy rápido en esto. Creo que dices una gran verdad. Yo empezaría sacando a los que no voy a votar. Y te diría, si este candidato fue parte del feriado bancario, si este candidato, ¿no es cierto?, dice que quiere prestar barato, pero desde su banco más bien cobra tasas de refinanciamiento del 16%, si este candidato, en vez de pagar sus impuestos, ¿no es cierto?, se dedica a comprar como si fuera Papá Noel unas mascarillas para los médicos, que no critico que lo haga, qué bueno que lo haga, pero que también pague sus tributos. Si este candidato dice que quiere fortalecer la dolarización, pero lo que gana en el país con el sudor de la frente de los ecuatorianos lo va a depositar en Panamá, por lo tanto fortalece la dolarización panameña, no la ecuatoriana, evidentemente, chao pues. Segundo, si un candidato le dijo a la gente, yo quiero ser un gran prefecto y deja votada la prefectura sin ningún logro, si ese candidato no es capaz de reivindicar a sus compañeros que perdieron vida en octubre, ¿no es cierto?, y si ese candidato termina siendo, como bien dijo Andrés, un gran meme, una gran novelería, entonces también tampoco voto por él. Y finalmente, el candidato que me está gustando, Andrés Arauz, insisto, no basta ser de la Revolución Ciudadana para que se convierta en un atributo de votarlo. No basta decir yo soy equipo de Rafael Correa también para que se gane su voto, sino que este candidato tiene que presentar propuestas y viables. Por eso te digo, por nosotros sería fácil decir vamos a ofrecer 4 millones de empleo. No, hemos hecho un análisis claro, 8.000 millones de inversión para generar 800.000 plazas de empleo. Tenemos una propuesta en salud, en educación, en ambiente, en seguridad, y ahí puede la gente revisar. Y un candidato con predisposición participativa, muy cercana a los jóvenes. Porque si tú le dices, mira, Quique, mi programa de gobierno no está completo, te invito a que ingreses y sumes alguna cosa, tu propuesta, tu planteamiento en esa lógica del Wikiplan, significa que tienes un candidato que le importa lo que tú digas y por eso deberían votar por nosotros. Finalmente, esa ciudadanía empoderada tiene que reflexionar su voto y después acompañar a ese candidato a decirle, cumpla lo que me prometió. Gracias, Rosa. Nos quedamos todos para al final hacer una última pregunta estilo despedida / cierre. Yo te tengo una pregunta. Una amiga mía que fue asambleísta una vez me contó que llegaba la gente a traerle regalos, ¿no? Como esperando como agradecimiento, no quizás como una manera de coimarla, pero ella sentía que había un poco de aquello y les devolvía las gallinas, les devolvía las canastas de frutas ¿qué es lo más raro que te llegaron a regalar cuando eras asambleísta? Bueno, sigue siendo, pero estás con licencia. Aquí está Alejandra y diré que se acuerde, pero... ¿Alguna cosa extraña que dijiste? No. Este cuy está listo para comer, pero no le puedo aceptar. No, porque más bien donde nos está pasando eso es en campaña, ¿no? A nivel más bien de mi tarea legislativa, realmente no. Y creo que aquí que la gente también sabe con quién está tratando, ¿no es cierto? Tú lo dices bien y lo entiendo el sentido.
Muchas veces gente de sectores populares dice, no, le voy a llevar una gallinita al asambleísta, se ha portado bien y este tipo de cosas. Pero también cuando tú has recibido a la gente, es importante que le digas, mire, yo no le estoy haciendo un favor y no le recibo aquí porque está qué lindo que soy yo, qué barbaridad, qué buena persona que ha sido. No, esa es mi obligación. Por lo tanto, yo, por ejemplo, trato de generar esa pedagogía aquí, que en el sentido, no me agradezca, compañera, no me agradezca, compañero. Es mi responsabilidad que no tenga todo el tiempo, que a veces la agenda se cope, pero no le estoy haciendo ningún favor a la gente cuando la atiendo, no le estoy haciendo ningún favor a la gente cuando me hace un planteamiento sensato, y yo creo que eso puedo llevar al debate legislativo. Así que eso no, me ha tocado a veces que me regalen una fundita de caramelos en Navidad, tarjetas, alguna botella de vino, incluso más bien de colegas, pero no, en estos 3 años no, que no he tenido ese caso. Bueno, ahora le damos la palabra a Paul Romero de La Trinchera, después de que Pavel me despreció la pregunta. Vamos con Paul. Tienes 10 minutos con Pavel. Bienvenido, Paul. Gracias por acompañarnos. Gracias, Quique, compañeros Rosa, Jorge y Augusto. Qué gusto saludarles a través de este medio de comunicación. Señor candidato a la Asamblea Nacional, Pavel Muñoz, y pues asambleísta. La Trinchera es un medio de comunicación ciudadano que busca la participación de todos y cada uno, es plural, objetivo. En ese sentido, me han delegado a mí mis compañeros en realizarle la siguiente pregunta. Pavel Muñoz, conociéndole que es una persona humana y pues tiene algunas cualidades, ¿cuál sería la participación que nosotros los jóvenes tendríamos en el gobierno de Arauz y de usted de llegar a la Asamblea Nacional? Gracias, Paul. En primer lugar, yo estoy como candidato a la Asamblea por las parroquias rurales de Quito y tengo entonces en mi cabeza 2 grandes propuestas en este momento. Primero, las que debemos hacer todos los asambleístas para apoyar la propuesta de Andrés Arauz. Por decirte algo, la derogatoria de la ley humanitaria. Porque si nosotros planteamos 8.400 millones de dólares para crear 800.000 plazas de empleo, y aquí te digo rapidito por el tiempo, dando 3.000 millones de dólares de crédito a los gobiernos locales, 3.000 millones de crédito para los pequeños emprendimientos, las micro, pequeñas empresas, 1.000 millones de dólares para la figura de un copago. Cuando un empresario responsable tiene problema de pagar su nómina, es posible que por 3 meses el Estado se convierta en su socio y le diga, a ver, defendamos la nómina, tú pones la mitad, yo lo pongo la mitad, ¿no es cierto? Y así no perdemos empleos. Restituir a todo el funcionario público que fue despedido de manera inhumana, y una propuesta que algunos se quedan pensando, pero que es totalmente viable y además absolutamente necesaria. La entrega de $1.000 a 1 millón de madres de familia que han pasado seguramente los peores momentos de la pandemia. Cuando quieran, si quieren, lo conversamos un poquito más en detalle en eso. Entonces hay que darle viabilidad a estas propuestas de Andrés Arauz. Y 2, siendo un candidato que proviene de las parroquias rurales de Quito, estoy planteando 3 ideas muy importantes para este sector. Creo que hay que trabajar una ley de la ruralidad. No existe una ley para la ruralidad en el caso ecuatoriano y esto debe tener muchos elementos. Fomento de turismo, mejor si es que es ecoturismo, apoyo también a la producción. Recuerda que las parroquias rurales muchas veces son las que nos alimentan como parroquias urbanas. Digamos, ¿qué pasa con los elementos conurbanos? Es decir, ahí hay muchos temas, necesitamos una ley de ruralidad. Segundo, dentro de las parroquias rurales existen comunas, que son estas comunas de mucho tiempo, muchas veces con población indígena o con gente que, digamos, está en ocupación de terrenos de mucho tiempo, y hay que hacer cosas ahí. Cosas tan sencillas como que el presidente de una comuna no tenga que rotar cada año. Me parece que cada año no haces mucho, debería haber, ¿no es cierto?, 3, 4 años la posibilidad de que tengas una gestión. Y estas cosas hay que hacer. Y finalmente creo que hay que reformar la ley de descentralización, la famosa COTAD, que se llama el COTAD, no le irán a decir la COTAD, ese es un error, ¿no? Esa ley que se llama COTAD, o que se abrevia COTAD, distribuye los recursos a los gobiernos locales, y a mí me da la sensación que sí es un momento de pensar que en el monto de reparto debería dárseles un poquito más en este momento a prefecturas y juntas parroquiales, primero porque no tienen capacidad de crear sus ingresos propios, y segundo porque están con unas competencias muy cercanas a la ciudadanía que lastimosamente están mal atendidas, seguramente por la falta de recursos. Paul, te queda 1 minuto, tienes una pregunta de verdadero o falso. No, solo quiero preguntarle a Pavel, ¿cómo ha sido su gestión? ¿Cómo usted mismo califica su gestión estos 4 años como asambleísta? Dura pregunta, yo soy acholado en esas cosas, así que procuro de no hacer la propia calificación. Pero te decía que con críticas, con virtudes y con errores,
creo que es una calificación positiva. Evidentemente sobre 10 no me voy a dar un 10, pero yo sí creo que estamos en el 8. Y si quieres verle de otra forma, de largo, una mejor calificación que el promedio de calificación de esta asamblea, eso sí. Muchas gracias. Bueno, cerramos. Pavel, muchas gracias, Quique. Gracias, Paul, de la trinchera. Quédate que al final tenemos una última preguntita de despedida. Voy a pasar con nuestro invitado internacional que ha tenido un montón de paciencia. Gracias por acompañarnos, estimado Augusto Taglioni, de La Política Online en la Argentina. Un abrazo grande a la Argentina y tienes a Pavel 10 minutos, es todo tuyo. Dale, hermano. Bueno, gracias Quique, gracias a todos los colegas que están participando. Gracias a Pavel también por este espacio. Hemos hablado bastante en estos 3 años y medio con Pavel por telefónicamente, por diferentes entrevistas, y bueno, ahora es virtual, pero por lo menos nos podemos ver las caras. Bueno, varias preguntas, vamos a ver si entran en este bloque. La primera tiene que ver con el Poder Judicial, ¿no? Este tiempo del correísmo en la oposición ha sido marcado por las diferentes causas que se fueron llevando adelante contra Correa, lo que ha pasado con Paola Pavón, que fue la manera que fue detenida, lo que ha pasado con Virgilio Hernández, bueno, todas las situaciones que ya se han relatado. En ese sentido pregunto, además, bueno, lo que han sido las restricciones para que Correa sea candidato a presidente, a vicepresidente, para que pueda aparecer en los spots publicitarios, y ahora también lo que ha pasado con el tema de los bienes, ¿no? Que se han confiscado, que fue una de las discusiones que se dieron en la Asamblea Nacional. En ese marco, Pavel, te pregunto, ¿cuál crees que va a ser, en caso de que sea gobierno la Revolución Ciudadana, el rol del Poder Judicial? ¿Seguirá siendo un factor de presión o tal vez se acomoden a los nuevos tiempos de la política? Primero, Augusto, te mando un abrazo. Tú sabes la cercanía que tengo, digamos, con la hermana República Argentina. Aquí que le decía, yo estudio mi doctorado allá, soy estudiante de la UBA en Buenos Aires. Me encanta Buenos Aires, me encanta la forma de ser, me encanta la música argentina. Así que sabes que hay mucha cercanía, Augusto. Te mando un fuerte abrazo. Te contestaría de 3 formas. La primera es recordarte que en Ecuador el proceso de persecución política ha sido también casi calcado al de Argentina, pero con una cuarta faceta. Yo creo que en América Latina, es el caso de Brasil, es el caso de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, no es muy difícil de lo que pude escuchar el candidato Biden, de varias cosas que habían pasado en Estados Unidos, la toma del Capitolio incluso, ¿no es cierto? Y este proceso de persecución política ha tenido 4 aristas. Una, la administrativa, donde el juez de cuentas, la Contraloría en este caso, ¿no es cierto?, ha operado, digamos, como una suerte de organismo chantajeador. 2, la judicial, donde ya decía el caso de Rafael, tiene casi 40 indagatorias penales, esto es una barbaridad. 3, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación comerciales, que han sido una suerte de, esto que se llama aquí linchamiento mediático, ¿no? Una suerte como de estigmatización de quienes somos del sector progresista, de quienes somos de la Revolución Ciudadana en este caso. Y una faceta que no la sentí en Argentina, sí en Bolivia y sí en Ecuador, es la electoral. Y conoces tú eso, Augusto, en materia electoral han buscado proscribirnos por todo lado. No robaron el partido, no nos dejaron inscribir como Revolución Ciudadana, tampoco como Revolución Alfarista, nos robaron 500.000 de firmas, nos querían robar 500.000 de firmas, la sentencia con Correa, los problemas para inscribir la candidatura de Arauz. Y todo esto lastimosamente ha tenido como operadores una justicia que, insisto, es una justicia politizada. Uno podría decir, pero ¿cómo politizada? Y Augusto, por ejemplo, habría que tener claro esto. Varios de los jueces que han estado detrás de sancionar algunos temas en contra de nosotros son jueces que estaban concursando para su posición definitiva de jueces. Y entiendo que hay instancias internacionales que te dicen eso no debería pasar. Porque si tú estás concursando para ser un juez definitivo, podría haber ahí una contaminación de tu sentencia, para bien o para mal, ¿no es cierto? Porque de alguna u otra manera quieres congraciarte con un tipo de sentencia que te pueda validar en ese concurso o no. Así que yo lo que espero es que la justicia opere de manera independiente. Nosotros, Augusto, a pesar de lo duro que ha sido para nosotros la persecución política, ni creemos, y sería un error si así lo veríamos, no vemos a la justicia como un ajuste de cuentas. De ellos, que se encargue la justicia,
pero no una justicia politizada, sino que a ellos les deseo que tengan una justicia independiente. Así que, evidentemente, lo decía, ¿qué probabilidad hay de que esa justicia sea independiente en nuestros países, los de América Latina? Y ahí me pones a pensar en Galeano, porque creo que las posibilidades son difíciles, pero tal vez habría que ponerse medio poético y al menos tener presente esa utopía. A veces no se cumple, pero seguir buscándola te permite ir avanzando. Desde el punto de vista electoral, hay una situación, un patrón común que han tenido los proyectos progresistas con liderazgo fuertes. Ha pasado en Argentina, ha pasado en Ecuador, en Brasil, en donde los espacios tienen un techo, tienen un piso alto electoral, pero tienen un techo bajo, digamos, ¿no? Y hay como una estrategia para ampliar esa base electoral. Yo en estos días entrevisté a Carlos Rabascal, el candidato a vicepresidente, que está en la política online, si quieren leerla también con video para verlo, y él me hablaba del voto oculto, que creía que iba a haber un escenario más parecido al de Bolivia que al de Uruguay, por ejemplo, donde toda la derecha se unió en segunda vuelta contra el frente para derrotarla. ¿Cuáles son las estrategias que están teniendo para ampliar esa base electoral? Por ejemplo, hay un ejemplo de amplitud de base electoral como lo que ha pasado en Argentina con el Frente de Todos para ganar el año pasado, en el 2019. Pero ¿cuál es la estrategia que están pensando y en qué se basan para pensar esto del voto oculto, ¿no? Para que pueda hacer la diferencia y les termine permitiendo ganar en primera? Es muy interesante, no sabía de la entrevista con Carlos, pero yo le decía aquí que antes de empezar este programa, ¿no es cierto?, algo parecido. Yo veo la política, a las elecciones en este momento, Augusto, como una moneda dando la vuelta en el aire. Y puede caer de dos lados. Un lado en el que puede caer es que tengamos una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta el escenario de polarización de la sociedad ecuatoriana va a suponer que cualquiera de los dos candidatos se peleen por el espectro, ¿no es cierto?, de los votos blandos, digamos así, de esos votos alcanzables, de esos votos que a veces son indecisos y debes saber cómo llegarla. Pero el otro lado del que puede caer la moneda, y yo no quiero que mi expectativa haga que bajemos los brazos, sino más bien todo lo contrario, que peleemos estos últimos 15 días como si no tuviéramos un solo voto, creo que puede caer del lado del escenario boliviano. ¿Por qué? Porque siento que es muy grande el voto oculto que podemos tener. En la sociedad ecuatoriana yo te diría que aísles dos segmentos. Nuestro voto duro, ¿no es cierto?, que está entre el 20 y el 30%, que es un voto donde tú le dices cualquier cosa y este voto dice, yo soy un voto correísta firme. Hay un voto que está también alrededor del 20% que es anticorreísta. Es un voto que lastimosamente opera con cierta beligerancia. Si estuviéramos en una sala de 4 personas y uno fuera de estos anticorreístas, a veces es como, no, estos tipos, nada. Entonces eso lo que hace es que el que puede querer votar por nosotros, a ratos incluso se inhibe y dice, ya, ¿para qué voy a meterme en esta pelea? Por lo tanto, hay un gran segmento que desde mi punto de vista está en los sectores populares. Y además, fíjate esto es doloroso, Augusto, pero yo creo que hay gente en los estratos, sobre todo populares, que tienen miedo de decir que van a votar por nosotros porque tienen, el temor que tienen es que su jefe, por ejemplo, les vote del trabajo. Uno diría, ¿pero qué es esto? ¿Es la época de la esclavitud? ¿De qué estamos hablando? Pero lastimosamente eso está sucediendo. Entonces yo creo que tenemos en espectros de clase media que no están dispuestos a decir sí voy a votar con ellos, pero saben que con la época de la Revolución Ciudadana estuvieron mejor y el país en su conjunto tuvo mejores condiciones de bienestar, y también sectores populares que te digo a ratos lo hacen por miedo. Si cae la moneda, como creo que puede caer del lado del lado boliviano, será porque hay un importante, es decir, no es pequeño, es un importante voto oculto que en definitiva está razonando así. A ver, ¿cuándo viví mejor? Si en la Revolución Ciudadana, con todo lo malo que me dicen de la Revolución Ciudadana, o en estos 3 años de Moreno Virus, y yo creo que la gente decanta por donde supo mejorar las condiciones de vida. Perdóname, me tomé unos minutos más, pero solemos decir nosotros así, no le pregunte al televisor, pregúntele al refrigerador cuando estuvo mejor, y te vas a dar cuenta que es de la época de la Revolución Ciudadana. Última que hago para este primer bloque, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Qué no tiene que hacer Arauz y Rabascal si ganan la elección que hizo Correa? Digamos, porque está claro que son el proyecto de continuidad del proyecto de Correa, eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿qué harían diferente
de lo que hizo mal tal vez Rafael Correa en sus 10 años. Gracias, Augusto. Esta es una pregunta muy importante, porque yo creo que no basta decir vamos a repetir lo que hicimos en el pasado. Es importante lo que hicimos en el pasado, pero es más importante lo que debemos hacer en el futuro. Y esto me parece que es un elemento muy importante. Y hay que pensar el futuro también con autocrítica. De lado de autocrítica yo te diría mejorar la relación con organizaciones sociales, mejorar la relación política con organizaciones indígenas, convencerte de que los proyectos progresistas hoy por hoy tienen que ser feministas, tienen que estar a favor de los jóvenes, tienen que estar claramente a favor de los trabajadores. Siempre lo hemos estado, pero me parece, por ejemplo, esta presencia cada vez más fuerte de la necesidad de que entendamos que hombres y mujeres tienen que tener absoluta igualdad en derechos, que no puede un hombre y una mujer que hagan el mismo trabajo, no puede ser que la mujer gane menos. Le pongo a pensar en época de pandemia que ha pasado con mujeres. Muchas son madres solteras, están al cuidado de sus 2, 3 hijos, se han tenido que convertir en maestras y si sus padres son mayores, cocinan seguramente y están a cargo del cuidado de los padres. Hay una triplicación de roles y de carga de trabajo sobre las mujeres. Entonces esto es fundamental, tenemos que enfrentar así. Tenemos que ver inteligentemente el tema de ambiente. Yo creo que las consignas ambientales no son necesariamente ni únicamente las anti-extractivas. Hay también que tener un planteamiento anti-extractivo, aunque nuestros países están condenados a utilizar bien el extractivismo para salir del extractivismo, pero conectarte con cosas como el calentamiento global, la necesidad de reciclaje, ¿no es cierto? Una conciencia de consumo cada vez más verde, economía circular para que sepas que ojalá puedas reciclar, reutilizar y todo ese tipo de cosas. Así que todas estas cosas seguramente están en el futuro. No basta ser de la Revolución Ciudadana y decir que vamos a poner el cassette que ya lo hicimos en los 10 años. Es muy importante porque hay que recuperar lo que se destruyó, pero es más importante de construir lo que necesitamos en el futuro. Y por eso Andrés es un firme convencedor de, esto resulta medio paradójico, pero de recuperar el futuro. Gracias, Augusto Taglioni de la política online argentina. Les voy a pedir que seamos súper breves en esta parte, sobre todo a Pavel, que tiene también muchas ganas de expresarse. Lo hace en las caravanas, lo viene a hacer acá, seguramente en su casa de ser la misma historia. Pero bueno, es lo que hay. Yo te quería preguntar, ¿cómo están las parroquias? O sea, de lo que has recorrido hasta el momento, ¿qué ves de novedades? O sea, ¿te encontraste con alguna cosa que te gustaría de entrada empezarles a ayudar a cambiar? ¿Estos recorridos en qué te han aportado, Pavel, ahora? 4 ideas breves. ¿Estamos en las encuestas bien? En calle estamos muy bien. Y en calle es una cosa interesante, Quique. Mira, como hoy estamos vestidos de blanco, ¿no es cierto?, con naranja, la gente a veces dice, ¿quiénes son? Y me quedaría con el rostro de una persona mayor, ¿no es cierto? Dice, a ver, ¿y estos quiénes serán? Ya como hay duda de la política, se pone así. Y el momento que ve que somos de la Revolución Ciudadana, que por ahí le ve a Andrés, por ahí le ve a Rafael, el rostro cambia inmediatamente y en cambio, ¿no es cierto?, se ponen eufóricos. Por eso creo que hay un voto oculto muy importante. Y tercero, me convencí, les he planteado esto, ¿no? Ley de ruralidad, revisión de ley de comunas, revisión de ley de COTAD para que tengan más recursos las juntas parroquiales. Al menos ahí están 3 cosas esenciales. Y les he planteado que desde ya, porque yo soy asambleísta también en funciones, ya tengo el día 9 de febrero, independientemente de los resultados electorales, una reunión de trabajo con comunas y juntas parroquiales para que empecemos a trabajar estas cosas. Te tengo una pregunta para el final buenísima, pero esta es, antes, la ronda definitiva, es la del estribo. Por favor, vamos en el mismo orden en el que empezamos. Les voy desde ya agradeciendo a todos por haber participado de este conversatorio con los medios digitales de Pavel Muñoz. Arrancamos con Juan Carlos Cabezas de Radio La Calle. Una preguntita bien concreta, Juanca. Sí, expreso mi agradecimiento por la invitación y Pavel, para mí es importante también tomar una decisión por quién voy a votar y para mí es un detalle importante votar por un lector. Quisiera saber cuál es tu relación con la lectura, con la literatura. Tú más que nada eres académico. Cuéntame un poquito y a ver si me convences para votar por ti. Bueno, muchísimas gracias. Me gustaría tener más tiempo para leer literatura, pero como estoy en el proceso de elaboración de mi tesis doctoral, estoy leyendo muchos temas más bien teóricos. Entre los teóricos estoy leyendo todas las teorías clásicas, digamos, de formación del Estado, el caso de Hobbes, el caso de Weber, evidentemente reinterpretaciones de esto, Bourdieu alrededor de los temas del Estado. Así que en temas académicos estoy en la ciencia política y la sociología política y los temas de Estado.
Y en la literatura estoy leyendo a Houellebecq, que me gusta mucho. No he podido terminar de leer porque me ha tomado tiempo, pero estoy a puntito de terminar este texto de Yuval Halal, no, me olvido. Yuval Harari. Sí, exactamente, sobre el tema de Homo Deus, me parece que se llama. Hay Homo Deus. los tres de estos, pero estoy metido en esta lógica súper chévere de él, de mirar la larga historia, ¿no es cierto?, en una, ¿cómo se llama?, narración actual, que me parece muy interesante. Estoy muy apasionado de la historia, y sobre todo de la historia del Ecuador, que creo que se estudia poco historia del Ecuador, por eso te digo esto. Gracias, Juan Carlos. Vamos con la última de Rosa Díaz, de Hechos de Ecuador. Rosa, te toca, es tu turno. No a Harari es el apellido, perdón. No está sonando, ¿no es cierto? Ya. Rosa, tenemos un problema. Vamos a tener que volver a tomar la pregunta con el micrófono. Gracias. Ahora sí. Ahí, ya. Bueno, muchísimas gracias, Quique, por la invitación, Pavel, por este aporte importante, porque es necesario conocer de primera mano lo que nos ofrecen los futuros asambleístas y los asambleístas actuales. Pero ya dentro de esta defensa de la democracia, una pregunta que te quiero hacer que preocupa a la ciudadanía. ¿Cómo defender la democracia el 7 de febrero? Que no exista, porque existe mucho miedo a que haya fraude electoral, y cómo se va a regir ese control electoral. Gracias, Rosa. Un abrazo también y gracias por participar del conversatorio. Dos cosas importantes. La una es control electoral. Cuidado y nos descuidamos. O te diría yo a nuestra militancia, sobre todo le digo tres cosas. Número uno, a trabajar como si no tuviéramos un solo voto. Número dos, a inscribirse todos en todas las juntas receptoras de voto a nivel nacional para que podamos cuidar lo que salga en urnas. Esto va a ser fundamental, pero si esto falla y nos quieren robar, deberemos defender según cuál sea el resultado, los resultados en la calle. Pero estoy seguro que vamos a poder tener un gran control electoral y esto nos permitirá in situ ver que lo que votó la gente se defienda y esté registrado en los resultados finales, que no es otra cosa que la victoria de Arauz. Gracias, Rosa. Vamos también a agradecerle a Paul Romero, que tiene su última aparición de la trinchera. Gracias por haber participado. Gracias, Quique. Realmente tengo dos preguntas, pero solo la voy a hacer una. Y la próxima, capaz es que la hago cuando Pavel esté en la trinchera. En el lado humano, Pavel, ¿cómo la apoya a su familia en esta participación nuevamente? El apoyo de mi familia es irrestricto. Gracias, Paul, por la pregunta. A pesar de que es irrestricto, he tratado esta campaña de que mi familia esté un poquito más distanciada. Cosas tan concretas como el COVID, por lo tanto, no te pueden acompañar a las actividades, ¿no es cierto? Somos también de cuidarnos mucho. Ha cambiado la política. Hoy, más que la caminata, está la caravana. Esto te permite saludar desde el carro con la gente. Entonces, el apoyo de mi círculo íntimo, familiar, es irrestricto. En realidad, de la familia empleada. A los padres decirles gracias, pero quédense en la casa. A los hijos, aislarles desde mi punto de vista un poquito. Insisto, que la política está cargada a ratos de una pasión media complicadona. Mis hijos son todavía pequeños y he buscado, ¿no es cierto?, que ellos, yo mismo trato de meterles menos, aunque son pilísimas y están pendientes de todos, se ve que hablan de política, pero el apoyo de mi familia es restricto, tanto que si no, no podría estar aquí, Paul. Muchísimas gracias. Agradecemos también a Augusto Talioni de La Política Online, que tiene una última pregunta para Pavel. Gracias, Augusto. Gracias, Quique, por la invitación. Y lo último para decir, soy argentino, no puedo no preguntar cómo miran o qué relación creen que pueden llegar a construir con el gobierno de Alberto Fernández en caso de ganar. Gracias, Augusto. Alguna vez, la última vez que estuve, fue un poquito más de un año en Argentina, me hicieron una entrevista donde yo contesté, nosotros también encontraremos nuestro Alberto. Y creo que, salvando las distancias, los contextos, las circunstancias, Andrés es nuestro Alberto. Porque también es la posibilidad de retomar la posta de lo bien, de ese liderazgo tan fuerte como el de Cristina, o un liderazgo tan fuerte como el de Rafael, ¿no es cierto? Y hacerlo también con su estilo, manteniendo, los principios claros y trabajando para su pueblo.
Hoy he seguido un poquito menos qué está pasando con el desempeño del propio gobierno argentino, pero así como tú eres argentino y yo ecuatoriano, creo que los dos, espero no equivocarme, somos profundamente latinoamericanistas. Así que en este caso creo que podemos tener excelentes relaciones entre los dos extremos del continente latinoamericano. En Argentina, con el proceso progresista, con el presidente Alberto Fernández. En México, con el presidente AMLO. Evidentemente con nuestros hermanos bolivianos. Y espero sinceramente, Augusto, que volvamos a una nueva brisa de progresismo en el continente, porque está claro, a nuestros países, cuando nos ha tocado soportarles a los neoliberales, ahí están los indicadores de pobreza. Y cuando hemos tenido que tener los vientos, las brisas progresistas, con un conjunto de problemas y vicisitudes, evidentemente la condición de nuestras sociedades ha mejorado ostensiblemente. Bueno, quiero agradecer mucho a todos, Juan Carlos Cabezas de Radio La Calle, Rosa Díaz de Hechos de Ecuador, Paul Romero de La Trinchera y por supuesto Augusto Talioni de La Política Online Argentina por haber estado. Pavel, yo quiero cerrar con dos preguntas bien absurdas que no espero ni siquiera que me las respondas. La primera, si hay un fraude el 7 de febrero y no llegas a la asamblea, ¿cuál va a ser tu primera reacción? Si es que es fraude, salir a defender la democracia. Y si por ahí sucedió algo inesperado, imposible, y no llegaste, ¿vas a sentir un poco de alivio? Sí, claro. Un poco, sí, ¿no? También sí, un poquito, sí. Insisto, los resultados están para que lleguemos. Si habría fraude, hay que defender a la democracia. Y yo te diría, si le robaran los votos a un adversario mío, pero que está comprobado que le robaran los votos, yo saldría a defender incluso a mi adversario, porque ahí hay que defender la democracia. Claro. Pero si me dicen, Pablo, no entraste, ahí en cambio lo de Paul, los primeros que festejarían seguramente serían los familiares, los hijos, que bueno, le vamos a tener más tiempo en casa. Y la última, ¿por qué no fuiste tú? Se discutió si podía ser yo, y Quique no quería. Entonces, cuando cortemos, si quieres, nos tomamos un cafecito, una cervecita. Y grabamos una historia para Instagram. Grabamos una historia particular, pero es seguramente el ambiente y también el propio tema familiar, ¿no? Los que hemos estado en la asamblea estos 4 años, hemos tenido que soportar a muchos impresentables, ¿no es cierto? Denunciólogos fáciles, y esto al final, te digo, nosotros lo soportamos, estamos ahí firmes. Pero una de las cosas que yo primero pensé cuando salió esta opción, ¿no es cierto?, o esta posibilidad, es si yo y mi familia estábamos preparados para eso. Y no sé cuál hubiera sido la respuesta más colectiva de todo el movimiento, pero me dio la sensación que debía también precautelar que eso se cuide, que ese espacio, que ese seno familiar se cuide. Yo sé que estuviste por lo menos en semifinales, y si perdiste fue por penales. Puede ser que sí. Y ahí te digo, sinceramente, tengo 2 cosas en la cabeza que hacen decir tal vez es un buen elemento, ¿no? Una cosa se llama Fabián y la otra cosa se llama Emiliano. Bueno, me imagino que son tus hijos. Son mis hijos. Ya, perfecto. Bueno, señores, muchas gracias. Nos despedimos. Gracias a todos por haber participado del conversatorio con los medios con Pavel Muñoz, asambleísta en la actualidad con licencia y candidato por los sectores rurales de las 33 parroquias Quito. Rurales de Quito. Perfecto. Así que ya saben, ahí lo buscan. Si es el caso de que les convenció y quieren votar por él, como Juan Carlos, que no estaba todavía tan seguro. Quique, un placer, un espacio de lujo, ¿no? Súper chévere. Un gusto. Gracias a ti por habernos acompañado. Nos vemos.